Hola amigos, en el capítulo de hoy veremos cómo fabricar un árbol con elementos naturales. En este caso se trata de ramas de tomillo. ¡Adelante vídeo! Lo primero que necesitamos para realizar nuestro árbol son ramas de tomillo. Lo que yo hago es coger de diferentes tipos y tamaños y las corto a la medida que necesito. Unas tenazas son ideales para esta función. Voy probando los encajes para ver qué forma va a tener mi árbol. Ahora cojo unos alfileres y los clavo en la parte de la rama. Corto la cabeza del alfiler para poderlo insertar en la otra parte, lo que sería el tronco. Para ello primero perforo el tronco con un punzón y luego inserto el alfiler. Lo aseguro todo con superglue y bicarbonato. Ya sabéis que esta mezcla es muy dura y resistente y además nos da una textura muy parecida a la del tomillo original. Vamos añadiendo tantas capas de superglue y bicarbonato como sea necesario para tapar grietas y para reforzar el conjunto. El tronco me ha quedado un poco delgado, así que le añado unas capas más de tomillo, añadiendo superglue y un poquito más de trozos de tomillo. Relleno los huecos con superglue y bicarbonato. Los pequeños trocitos de madera también nos sirven para tapar huecos. Luego podo las ramas. Ahora cojo ramas de tomillo más pequeñas para hacer árboles de otras medidas. Como veis, una simple rama de tomillo nos puede dar árboles de diferentes medidas. Es la hora de decorarlo. Para ello lo mejor son los acrílicos Vallejos convencionales. Yo suelo empezar con una imprimación en negro. No hace falta que os quede todo absolutamente negro, pero es una base ideal para poder aplicar las técnicas posteriores. Lo mejor para pintar árboles es el pincel seco o semiseco. Como veis, en este caso utilizo un marrón tierra que limpio con una servilleta y que froto suavemente sobre la superficie del árbol. Voy dando pasadas para resaltar las texturas del árbol. Y ahora aplico un color ocre más claro. Al ir aclarando los colores, el árbol toma cada vez una textura más marcada. Por último hago un tono ocre con mucho blanco. Esta será la luz máxima del árbol. El contraste es muy fuerte, pero en realidad una vez seco queda muy resultón. Este último tono es el que nos ayuda a remarcar más la textura del propio tomillo. Ahora voy a utilizar el típico estropajo de Scotch-Brite para hacer la copa del árbol. Lo despellejo con suavidad para conseguir el máximo de apertura entre sus hebras. Mezclo cola blanca con el último tono que he utilizado para pintar las ramas del árbol. Y aplico ligeros toques de cola en la copa del mismo. Vamos haciéndolo por secciones, pegando el Scotch-Brite a la cola blanca. Esta primera parte podéis hacerla sin mucho cuidado, ya que luego podremos cortar el Scotch-Brite a la medida que deseemos. Una vez tenemos toda la copa llena de Scotch-Brite, es la hora de fijarlo. Para ello utilizo barniz Future aplicado con un difusor. Ahora mezclo barniz Future, un poco de cola blanca y limpiacristales. Esta mezcla es la que me va mejor para poder fijar el turf a la copa del árbol. En un capítulo anterior ya os he explicado cómo se hacía el turf. Sumerjo la copa en la solución y luego le aplico el turf con cuidado por encima. Se pega de forma irregular, pero esto le da un acabado muy natural.
una vez pegado, lo fijo con un poquito de barniz Future aplicado también con el difusor. Podemos hacer árboles de todos los colores y de todos los tamaños. Verdes, rojos, ocres. En este caso os he realizado uno en rojo y otro en verde para que veáis las diferencias. Es una técnica muy sencilla que nos permite hacer árboles en todas las escalas. Ahora voy a terminar el árbol grande. El Scotch-Brite ya está seco y fijo, así que lo que hago es mojar el árbol por zonas en la solución de barniz Future con cola blanca y le voy añadiendo turf por zonas. Una vez bien seco, lo peino y voy sacando el exceso de turf que puede haber quedado en alguna de las zonas del árbol. También lo podo un poco, para darle una forma más natural. Los árboles pequeños tampoco se libren de la poda. Esto nos ayuda a darles un acabado más real y más bonito. Como veis, es una técnica muy sencilla para poder realizar árboles de cualquier escala. Aquí vemos unos a escala 1,72, con un pequeño Formwood que los acompaña. La principal ventaja de este tipo de árboles es que ya tienen la textura y el acabado de una rama natural. Aquí puedes ver el árbol grande. Con muy poco esfuerzo se consigue un árbol con un acabado muy realista. Un pequeño tractor nos ayuda a dar un poco la idea de las dimensiones del mismo. Espero que el capítulo os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle al like y suscribíos. Un abrazo y hasta pronto.